Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lasok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh, amelamed Torah leamo Israel, beshen Yeshua, Amashiach. Amén. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de tu palabra. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a abrir en esta noche Mateo capítulo 27, versículos 57 en adelante. Vamos a dar lectura para continuar con nuestro estudio sistemático de Sefer Matai. Dice así, ¿tienen todos? ¿Sí? ¿Trajeron para apuntar también? Amén. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado Yosef, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando Yosef el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí Miriam Magdala y la otra Miriam sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Adonai, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Palabra del Eterno. Este final del capítulo 27 está más que interesante, y ya nos preparamos para conectarnos con el capítulo 28, donde viene la resurrección. Pero antes de llegar ahí, nos explica, ¿sí?, lo último que estábamos estudiando acerca de la muerte del Mesías. ¿Sí? ¿Cuántos repasaron el estudio de los que están aquí? ¿Sí? Levante su mano de los que repasaron el estudio de la semana pasada. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. ¿Y los que están a través de internet? Bueno, no los puedo ver, pero los que están a través de internet, imagino que también repasan los estudios que vamos dando. Sí, hablábamos de la muerte del Mesías, ahí nos quedamos, pero aquí vemos cómo su sepulcro es sellado, pero a su vez vigilado. Sí, está muy interesante esta última parte, porque empieza en la última parte, desde el verso 57, Vayei ba'ere vayabo ishashir mina ramataim ushemo Yosef, dice. Su nombre era Yosef. Begam mitalmidei Yeshua. Él también era un alumno de Yeshua, cuenta aquí Matai. Vayei ba'erev vayabo ish. Viniendo la noche, la palabra Erev significa el anochecer. ¿Sí? Por ejemplo, ahora es Erev. ¿Sí? Erev Shabbat. Ahora estamos en Erev Shabbat. Entonces, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico, min Aramataim, que es Arimatea, llamado Yosef, que también había sido alumno de Yeshua. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque acá relata, al igual que Marcos 15, 42 al 47 y Lucas 23, versos 50 al 56, acerca del sepulcro, cómo es sepultado Yeshua. La última hora de la tarde, ¿sí? Esto es lo que está explicando acá. Y entendemos que, según los comentarios y lo que estuvimos analizando, Yeshua había muerto en torno a las 3 de la tarde, según Marcos 15, versos 34 al 37. ¿Sí? Y en esa fecha,
porque también nos tenemos que situar en la fecha, en la latitud de Jerusalén, el sol se ponía alrededor de las 6:30 o 6:30 de la tarde. ¿Sí? También dice que este hombre era un hombre rico. Marcos describe a Yosef como miembro noble del concilio que también esperaba el reino Malhut Shamayim, el reino de Elohim. Y Lucas añade también en Lucas 23, versos 50 al 51, que era bueno y justo. Y también dice que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, dice Lucas. Juan, por ejemplo, dice que era alumno de Yeshua, pero secretamente por miedo de los judíos. Eso está en Juan 19, 38. Entonces el entierro de Yeshua, dispuesto por Yosef, decíamos de Arimatea, cumplió la profecía de Yeshayá 53, versículo 9, en el sentido de que el Mesías estaría con los ricos en su muerte. Así está profetizado. ¿Sí? Juan añade, por ejemplo, en Juan 3.1, Juan 7.50, que Nicodemo también cooperó con este Yosef de Arimatea en las diligencias para sepultar a Yeshua. Eso está, ¿sí?, en el capítulo 19, verso 39 de Juan. ¿Y por qué menciona esto de que era alumno? Bueno, tanto Yosef como Nicodemo, decíamos, habían sido intencionalmente excluidos de los juicios de Yeshua ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque en ocasiones anteriores habían hablado en favor de Yeshua y habían impedido la realización de planes para silenciar a el Mesías. Entonces, en este momento se presentaron sin temor para hacer lo que ningún otro amigo de Yeshua podía hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando estuvo colgado en el madero, Nicodemo fue testigo del cumplimiento de lo que Yeshua había dicho 3 años antes acerca de que el Hijo del Hombre iba a ser levantado, en Juan 3, 14 y 15. Para él las escenas de ese día fueron una clara evidencia de la divinidad del Mashiach. Ahora el verso 58 dice, este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilatos mandó que se le diese el cuerpo. ¿Sí? Nicodemo fue a comprar especias para embalsamar el cuerpo de Yeshua y probablemente al mismo tiempo en que Yosef fue a ver a Pilato. El tiempo era escaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tarea debía completarse antes de la caída del sol, antes de la puesta del sol. Debe haber demandado valor al presentarse y manifestar simpatía, digamos, por un hombre que había sido condenado y ejecutado como traidor a Roma y que había sido acusado por la Suprema Corte judía como un blasfemo. Entonces el valor de Yosef y de Nicodemo refulge con mayor brillo en contraste con la cobardía de los discípulos, entre comillas. ¿Sí? ¿Y por qué hago este comentario? Porque en realidad es lo que Yeshua siempre dejó en claro. Los hechos son los que hablan, no las palabras. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré hasta la muerte. No es cierto. Entonces, estos son los frutos de los que habla Yeshua. Esto es lo que vale mucho, vale oro, las acciones. La gente se compromete a hacer cosas, ¿sí? ¿No le pasó a usted que se compromete con usted que va a hacer tal cosa? Las palabras se las lleva el viento. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿verdad?, tratar con gente de este tipo. Pero dice que pidió, y esto ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que los dirigentes del Sanedrín se acercaron a Pilato para pedirle que los cuerpos de Yeshua y de los 2 ladrones fueran quitados, ¿sí?, antes del Shabbat. Claro, la Torá ordena que el cuerpo de un criminal colgado en un madero fuera quitado antes de la puesta del sol. Eso está en Devarim 21, versos 22 al 23. Se hubiera considerado sumamente como un oprobio, ¿no?, que los cadáveres permanecieran en esos maderos durante el Shabbat, especialmente en vista de que ese Shabbatón, porque su Shabbatón era de mucha solemnidad. Esto lo comenta también
Flavio Josefo en la guerra de los judíos. De acuerdo con las prácticas establecidas, Yeshua, como traidor a Roma, hubiera sido enterrado en forma vergonzosa en un campo reservado para los criminales más viles. Pero dice que antes de dar la orden, Pilato, de que se le diera el cuerpo a Yosef, Pilato obtuvo del centurión la confirmación oficial de que Yeshua ya estaba muerto. Era poco común que una persona colgada muriera en 6 horas. ¿Sí? Por lo general la agonía de la muerte continuaba muchas horas más, algunas veces inclusive varios días. Hay escritos también sobre eso. Vamos al verso 60 para avanzar. Lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Lucas 23:53, ahí se explica que todavía no se habían enterrado a nadie en la tumba. O sea, el que ellos hubiera tenido una tumba tan cerca de Jerusalén indica que ya no residía en Arimatea. Es probable que esta fuera su ciudad natal, el lugar donde estaba radicada su familia. ¿Sí? Dice que labró. En torno a Jerusalén abundan cuevas naturales, tumbas cavadas también en la roca, en todo lo que es la antigua Israel. Y estas eran lugares acostumbrados, digamos, para enterrar a los muertos. Estas tumbas solían tener por lo menos 2 nichos donde se colocaban los cuerpos. Muchas veces había una habitación detrás de la parte principal de la tumba donde se guardaban los huesos de las generaciones anteriores, ¿sí? A fin de que hubiera lugar para los nuevos cadáveres. Pero esta dádiva tan generosa de Yosef, al ceder su sepulcro para enterrar a Yeshua, resolvió un problema para el cual los alumnos, los discípulos, no tenían ninguna solución, porque nadie había pensado y nadie se había organizado en cuanto a ello. Entonces Yosef fue usado por el Creador también en ese sentido, porque había que encontrar un lugar donde poner el cuerpo. No lo iban a dejar ahí colgado, ¿sí? Hizo rodar una gran piedra. Quizás aquí, según lo que explica por el verbo hebreo, era una piedra redonda, así rodaba, pero era plana, de una forma parecida como una piedra de molino, ¿sí? Ubicada de tal forma que rodaba como una especie de riel y servía de puerta para la tumba. El verso 61 dice que estaba Miriam Magdala y la otra Miriam, estaban las 2 Miriam, sentadas delante del sepulcro. Es decir, Miriam, hermana de Marta, ¿sí? Miriam fue una de las últimas personas en abandonar la tumba, ¿sí? En la tarde, en las últimas horas, y fue también la primera en regresar el día de la resurrección temprano. La otra Miriam que dice acá, quizás sea la Miriam madre de Yosef y de Jacob. Sí, estas eran las mujeres Hasidot, las piadosas que acompañaban a Yeshua y a sus alumnos, que atendían también a sus menesteres. Eso lo pueden encontrar en Lucas 8:23. La otra Miriam estuvo con Miriam Magdala en el sepulcro temprano por la mañana, es decir, ya era el día de la resurrección. El verso 62 dice: el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Adonai. Adonai es una expresión como decir mi Señor, ¿sí? Como decir antiguamente se decía así, mi amo, mi Señor. Nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Vamos a explicar estos 2 versos. Decíamos, verso 62, al día siguiente. Aquí está hablando de el día en que, ya sería el Shabbat, ¿no? El descanso, el día de descanso semanal, Yom Menujá, o el día de reposo. Los críticos han hecho intentos complicados para desacreditar el episodio registrado por Matai en este pasaje.
Es decir, han dicho que es increíble que las autoridades judías supieran que Yeshua había predicho su resurrección, que hubieran ido ante Pilato en pleno Shabbat, que Pilato hubiera concedido lo que pedían, que los soldados romanos se conjuraran para presentar un falso testimonio, aún mediante un soborno, y que hubieran quedado aterrorizados y hubieran caído al suelo cuando apareció el ángel para quitar la piedra. Es verdad que Matai es el único autor inspirado que narra estas cosas. Sin embargo, debe señalarse que tanto Pilato como las autoridades aquí actúan en forma característica, y esto constituye en sí una evidencia intrínseca de que el relato es totalmente genuino, ¿sí? No es falso. La narración demuestra que los sacerdotes y los ancianos estaban dispuestos a todo. Además, el profundo temor que había sentido durante los 2 días anteriores de que posiblemente no lograrían triunfar en este plan de aniquilar a Yeshua, junto con la sospecha que tenían también que en verdad era el Mesías, los habrían llevado a hacer lo que Mateo dice aquí, ¿sí? Que hicieron, algo tremendo. Pilato había accedido débilmente a estas demandas de que Yeshua fuera colgado, y tenían toda la razón para pensar que también les concedería este pedido. Estamos hablando que era la época de Pesaj, ¿sí? Y en vista de dificultades que habían tenido anteriormente con muchos de los principales dirigentes, sin duda Pilato haría todo lo que estuviera de su parte, aunque fuera irrazonable, para apaciguarlos. Y dice el verso 63, nos acordamos de aquel engañador. ¿Quién es el engañador? Dice en el texto hebreo, el impostor, es decir, Yeshua, así es como le llamaban. Es decir, como un apodo, ¿no? Yeshua lo había insinuado en público, Mateo 12:40, y lo había afirmado más claramente, aunque todavía en una forma un tanto velada, en respuesta a la demanda de una señal en Juan 2:19. Pareciera que habían entendido lo que Yeshua había querido decir, aunque en el juicio habían estado dispuestos a interpretar erróneamente las palabras de Yeshua. ¿Sí? Los críticos también del siglo II, siglo III, tanto paganos como judíos también y demás, solían acusar a Yeshua de engañador. Y dice el verso 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como ustedes saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí está claro el tercer día, pero en la frase del hebreo dice después de 3 días. ¿Sí? O sea que es sinónimo de hasta el tercer día. Eso ya estuvimos explicando la vez pasada. ¿Por qué dicen el error? Bueno, en el error no dice acá, en el hebreo dice según el engaño. El engaño primero, el engaño último. Así está en el hebreo. ¿Sí? Entonces, la pretensión de que había resucitado entre los muertos, ellos están totalmente en contra, aunque los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no, pero lo que entendemos acá es que se estaban oponiendo, entonces no querían ningún tipo de evidencia. Una guardia, ¿sí? Asegurarlo como ustedes saben. Estas palabras irónicas recuerdan también lo que Pilato había dicho antes. Lo que he escrito, he escrito. O sea, Pilato habló aquí de acuerdo con su carácter. Despreciaba a los dirigentes judíos y les concedió desdeñosamente lo que pedían. Entonces los esfuerzos por las autoridades judías por impedir que Yeshua resucitara solo dieron por resultado evidencias más positivas y concluyentes de la realidad de este gran acontecimiento. Y sellando la piedra, termina el capítulo 27, es decir, colocaron por encima de la piedra cordones, con el sello romano, ¿sí? Cuyos extremos estaban fijados a la roca adyacente. Vamos a continuar con el capítulo 28. Dice, pasando
el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel de Yahweh, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yahshua, el que fue colgado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Eterno. E id pronto y decid a sus alumnos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus alumnos, y mientras iban a dar las nuevas a los alumnos, he aquí Yahshua les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yahshua les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yahshua les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yahshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra del Eterno. Un capítulo 28 muy interesante, porque aquí se conecta con lo que terminábamos del capítulo 27. Este ángel de Yahweh declara a las mujeres la resurrección del Mashiach, el cumplimiento de la profecía, o sea, él mismo se les aparece. Los sacerdotes dan dinero, sobornan a los soldados para que digan que Yahshua fue robado del sepulcro, y Yahshua, por otra parte, se le aparece a sus alumnos y los envía a enseñar a todas las naciones, ¿sí?, a instruir lo que ha sucedido. Además de eso, se habla del bautismo, porque el bautismo o tevilá es sinónimo de muerte y resurrección. Entonces, una vez cumplida esta profecía en Yahshua, ¿sí?, se mandó a instruir sobre este paso tan importante que es de la fe hebrea. Pasado el día de reposo, ¿sí?, así está escrito. Es importante que veamos en el Bri Hadashah. Dice: Beaharei Motzai Shabbat. Beaharei Motzai Shabbat, que sheir le'echad ba Shabbat ba'a Miriam a Magdalit, dice, y continúa, ¿no? Pero me gustó porque dice Beaharei Motzai Shabbat, Motzai a Shabbat. Motzai Shabbat es cuando termina el Shabbat, se entrega. Motzai significa la salida del Shabbat, es decir, al terminar el Shabbat. Cuando cae el sábado, en este caso, no el sábado, cae el sol, ¿sí?, entonces ya empieza la semana. Es decir, el sábado en la tarde, el sábado en la noche, al anochecer, es cuando está aquí situando la escritura de Sefer Matai, ¿sí? Pasado el Shabbat, es decir, durante el mismo sábado, ¿sí? Y es importante que en algunas versiones le ponen Shabbatón. ¿Shabbatón por qué? Después del Shabbatón. Porque si bien era un Shabbat importante, porque era un Shabbat de Pesaj a su vez, ¿sí? Veníamos estudiando del Pesaj, tiempos festivos, a eso es a lo que me refiero. Por eso es que habla de la preparación, ¿sí? Después del Shabbat, es decir, el sábado en la tarde,
O sea que ya sería, el atardecer sería Erev, ¿no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Erev es cuando ya cae el sol, ya es tarde-noche. Entonces, esto es importante aclararlo porque muchos aquí interpretan o creen, ¿sí?, que está hablando del domingo. No, no era domingo. El domingo es al otro día. Todavía aquí era el sábado. ¿Sí? Es donde nos estamos situando. Ahora, es importante que dice el versículo: al amanecer del primer día de la semana, es decir, horas después, porque ya pasaron, recuerden que entre que termina el Shabbat y amanece, pasan bastantes horas, ¿no? Dice, vinieron al sepulcro, a ver el sepulcro, estas dos Miriam. Y hubo un gran terremoto porque el ángel de Yahweh, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. No hay historiadores que comenten esto, pero yo creo que este cuadro, imaginarlo, ¿no? Tratar de pensar cómo habrá sido. Dice un terremoto, ¿sí? Para aquellos que hemos vivido terremoto y sabemos lo que es que tiemble todo, se movió la piedra. Dice que los soldados quedaron como muertos porque estaban espantados de lo que estaban viendo. La descripción de Matai dice que su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. O sea que era un ser que prácticamente no se lo podía ver, no se lo podía mirar porque era una luz muy resplandeciente. Yo no sé si usted puede ver, vio las soldaduras, cuando están soldando, de hecho daña la vista, ¿no? Ver tanto brillo fuerte. Yo me imagino que sería algo así, ¿sí? Algo que podría encandilar y a su vez dañar la vista de la gente. Entonces, dice que era como un relámpago, algo impresionante. Y de miedo de este ángel, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, dice. Esta expresión en el hebreo es desmayarse. Acá no dice se desmayaron, quedaron como muertos. Quiere decir que se desmayaron. No se murieron, ¿sí? Fue una emoción muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, es importante, dice, al amanecer, al aclarar, ¿sí? O shahar, es el verbo hebreo, para referirse al comienzo de un día de 12 horas, es decir, la hora de la salida del sol, y también a referirse al comienzo del día de 24 horas, la puesta del sol. Lucas 23:54, ahí lo traduce como estaba para comenzar, o sea, refiriéndose al comienzo, a la puesta del sol del día viernes. Sin embargo, hay acuerdo casi unánime entre muchos también en cuanto al sentido de que este pasaje debe interpretarse en un sentido literal, lo que queda confirmado por afirmaciones paralelas de los otros evangelios. En la latitud de Jerusalén, decíamos, en época de Pesaj, el cielo comenzaba a aclarar como a las 4 de la mañana. El sol salía como a las 5:30, y si Miriam Magdala se levantó cuando comenzaba a aclarar, Juan 21, ¿no? Y caminó desde Betania hasta la tumba, en algún lugar cercano al Calvario, habría llegado allí como a la salida del sol. Estamos sacando conclusiones, ¿verdad? Porque hay muchos datos que aquí no están claros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces es importante, aquí menciona que vinieron, también está el verbo, esto es correcto, no está de más. Y al ver el sepulcro, en vista de Marcos 16:1-2 y Lucas 24:1, se habla de llevar especias. Algunos han pensado que Matai se refiere aquí a una visita anterior al sepulcro, quizá la última hora del Shabbat, en la tarde, sencillamente para ver la tumba. Y el ángel se menciona en nuestro versículo 2. Según Lucas 24:4, fueron dos ángeles, pero Matai solo menciona uno, ¿sí? O sea, el hecho de que Matai y Marcos mencionen solo un ángel no necesita considerarse como una discrepancia entre los relatos, ¿no? Porque ya sabemos que cuando hacemos sinopsis de los evangelios, cada uno expone o escribe lo que le pareció más relevante. Entonces hay detalles
No quiere decir que sea una contradicción. Detalles, por eso hacemos sinopsis, que significa comparación. Detalles que vamos sacando de cada uno para tener una información más completa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, el hecho de que no se mencione no quiere decir que esté contradiciendo. No. Decíamos, de miedo se desmayaron. Esto me hace acordar a el caso de Zacarías, cuando se le apareció el ángel, Lucas 1, 29 al 30. ¿Sí? Temblaron, dice acá, y correspondiente al sustantivo también, que lo traducen como terremoto, sismo, tembló. O sea, dice el verso 5, el ángel respondiendo le dijo a las mujeres, no temáis ustedes porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue colgado. El que fue colgado. Las mujeres no habían venido en busca de un Salvador resucitado, ¿sí? Y les dijo el verso 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Ahí se enteraron. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Eterno. La tumba vacía proclamaba la resurrección de Yeshua. Todo lo que las autoridades judías hubieran necesitado hacer para desmentir el relato de la resurrección habría sido presentar el cuerpo muerto de Yeshua. De haber podido hacerlo, ciertamente lo habrían hecho. Por su propia indicación y bajo su propia supervisión, habían sellado la tumba y sin duda algunos de ellos habían sido testigos de ese sellamiento. Estaban ahí presentes. ¿Sí? ¿Por qué dice venid y ved? Porque era una invitación a verificar los hechos relativos al sepulcro vacío. Verso 7. E id pronto y decid a sus alumnos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, y aquí os lo he dicho. Quizá el Eterno prefirió hacer de estas mujeres piadosas las mensajeras, digamos, de estas buenas nuevas de la resurrección, en vez de darle la noticia directamente a los alumnos, en recompensa por ese permanente amor y dedicación de ellas a la obra del Eterno. ¿Sí? Cuando en realidad los alumnos lo habían abandonado, esa es la realidad. Dice, allí le verán. Y esta promesa se cumplió cuando se reunieron unos 500 creyentes en forma secreta en un determinado monte de Galilea. ¿Sí? Las ocasiones cuando Yeshua se manifestó en Judea fueron muy breves. Dice el verso 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, mucha alegría, fueron corriendo a dar las nuevas a sus alumnos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Vaishabuo, dice así, está escrito, se postraron ante el piso y lo adoraron. La distancia desde el sepulcro hasta el lugar donde estaban los discípulos era una distancia corta, quizás menos de 1 kilómetro, no sé, 8, 9 cuadras. Y mientras iban a dar las nuevas a sus alumnos, se le aparece. Es decir, salió al encuentro, dice el versículo, así está tal cual el verso 9. Con respecto a las circunstancias en las cuales ocurrió esto, ¿sí? Es probable que Yeshua le salió al encuentro en algún lugar cerca del sepulcro. ¿Por qué? Porque parecía difícil que se hubiera aparecido a las mujeres en la ciudad, ¿sí? Y les dijo, salve. Claro, es un saludo acá que deriva de un verbo que significa regocíjense. Este saludo también aparece en Mateo 26, 49, 27, 29, Lucas 1, 28, Hechos 15, 23. Abrazaron sus pies, es decir, pocos momentos antes, Yeshua le había prohibido a Miriam Magdala que lo tocara. Sin embargo, entre estos dos acontecimientos, Yeshua había ascendido al cielo. Le adoraron. Es decir, reconocieron su divinidad. Escuchen muy bien lo que acabo de decir. Reconocieron la divinidad de Yeshua. Yeshua no era un hombre común y corriente, como muchos creyentes, entre comillas, creen, ¿sí? Erróneamente. Y le dijo, verso 10, no temáis, id,
dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el mensaje. Palabras pronunciadas otras veces por visitantes también celestiales. Y mientras ellas iban, dice el versículo 11, es decir, mientras las mujeres estaban en camino para dar el mensaje, dice, estoy en el versículo 11, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Es decir, se adelantaron a avisar. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Esto es, habido consejo quiere decir que se reunieron para tramar un nuevo plan para negar la resurrección de Yeshua. ¿Sí? Esto es probable que fuera una sesión regular del Gran Sanedrín, el concilio allí en Jerusalén. Y dice, le dieron mucho dinero. Habían sobornado, ¿se acuerdan?, a Judas, a fin de que pudieran matar a Yeshua. Ahora sobornaron a los soldados romanos para que tergiversaran el relato de la resurrección. Y dice el verso 3, entonces, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, dice Atayom Mazé Sefer Matai. Claro, punto número 1, sus discípulos vinieron de noche, parte de la mentira. Si esta acusación hubiera sido verdad, los sacerdotes, quienes la tramaron, probablemente habrían sido los primeros en exigir un severo castigo para los soldados implicados en esta supuesta negligencia. Pero en vez de hacerlo, recompensaron liberalmente a los soldados. Por otra parte, el hecho de que los discípulos, a pesar de haber recibido repetidas noticias de la resurrección, siguieran firmes en su incredulidad, elimina toda posibilidad de que ellos hubieran concebido el plan de retirar el cuerpo y anunciar públicamente que Yeshua había resucitado. Además, el pánico que se posesionó de ellos en el huerto, Mateo 26:56, ¿se acuerdan? Y el temor de Kefas, también de Pedro, de que fuera identificado como un alumno de Yeshua durante el juicio. Entonces, todo esto son pruebas de que para nada sería cierto la trama que ellos estaban inventando. Claro, parte de la mentira dice, estando nosotros dormidos, o sea, entre los romanos se castigaba, inclusive con pena de muerte, a los que permitían que escapara un preso. Sabiendo esto, era difícil que los guardias hubieran dormido. Además, es casi inconcebible que todos los soldados hubieran dormido al mismo tiempo y hubieran quedado dormidos mientras se quitaba la piedra y se hubiera dormido y se sacaba de la tumba el cuerpo de Yeshua. Finalmente, si los soldados habían estado dormidos cuando sacaban ese cuerpo, difícilmente podrían haber sabido quiénes lo habían sacado. O sea, desde todo punto de vista, el cuento inventado, ¿sí?, por estos dirigentes presenta dificultades, podríamos decir, insuperables. ¿Sí? Está repleto de incongruencias y para nada podría pasar esta gran mentira. Inclusive dice el verso 14, si esto se llega a enterar el gobernador, nosotros lo vamos a persuadir para que los ponga salvos. ¿Por qué dice lo persuadiremos? Porque esto lo hicieron los dirigentes en persona. Quizá reservaban para Pilato un magnífico soborno para dárselo si las circunstancias lo demandaban. Por eso dice, los pondremos a salvo o sin aflicción, dice en el hebreo, es decir, vamos a evitar complicaciones. Ellos prometían proteger a los soldados de la pena de muerte. Los sacerdotes y los ancianos asumieron toda la responsabilidad de esta situación, así como lo habían hecho anteriormente por la muerte de Yeshua, que lo estudiamos la semana pasada en Mateo 27, versos 24 al 25. O sea, evidentemente no les quedaba otra alternativa. Ellos habían tomado todo el plan. Y dice Matai en el verso 15, ellos tomando el dinero, recibiendo, hicieron como se les instruyó. Este dicho
se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, comenta Mattay. Es decir, que durante varios siglos, esta tergiversación de lo ocurrido en la tumba vacía apareció en los ataques judíos y paganos también, ¿sí?, contra los seguidores de Yeshua. Lo mencionaron también Justino, mártir a mediados del siglo II, Tertuliano a comienzos del siglo III. ¿Sí? Pueden encontrar, los libros se consiguen, ¿sí? Se pueden conseguir esos libros, todavía hasta ahí se sigue mencionando esto. Así que pasaron 300, 400 años. Dice el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. ¿Sí? Abal dice, pero esto es como una pausa. Y esta es la aparición en un monte de Galilea y finalmente después la gran comisión. Acá no se especifica el lugar, dice al monte, que es un sitio ya estrechamente relacionado en la mente de los discípulos con el servicio, ¿no? Tal como el lugar donde Yeshua presentó, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? O donde ocurrió la transfiguración. En esta ocasión se reunieron aproximadamente como unos 500 creyentes. Anótese 1 Corintios 15:6. Y dice el verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Acá está lo que comentábamos hace un ratito. Los que reconocieron lo adoraron, reconocieron su divinidad, reconocieron que es el Mashiach, ¿sí?, que es Elohim. Antes de la ejecución y de la resurrección, aún los 12 le adoraron pocas veces, dice Mateo 14:33. Por eso es que dice acá Mattay, pero algunos dudaban. O sea, esto no se refiere a los 11 que estaban convencidos, sino a otros de entre los 500 creyentes reunidos en esa ladera del monte, muchos de los cuales nunca antes habían visto, sino que lo vieron por primera vez ya resucitado. Verso 18, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Potestad es autoridad, si quieren notarlo, autoridad. ¿Sí? Entonces en el transcurso de su autoridad terrenal, ¿no?, cuando estuvo con los discípulos, sin embargo había limitado voluntariamente esa autoridad. Ahora Yeshua poseía una vez más toda la autoridad que había tenido antes de venir a esta tierra para revestirse de esas limitaciones de la humanidad, porque Él se presentó como un mortal, ¿sí? Por eso murió en la parte física, ¿sí? Entonces el sacrificio en favor del hombre se había completado. Y Yeshua ya había comenzado su obra en mediación en el santuario celestial. Empezó otra etapa, podríamos decir. Por tanto, id, verso 19, y hagan alumnos, es decir, hagan discípulos, ¿no?, seguidores, a todas las naciones. Sumérjanlos en mi nombre. Enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Ya muchos saben, han escuchado sobre la falsa Trinidad y las traducciones católicas que han metido el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando en realidad no lo está. Los versos 19 y 20, digamos que son muy, muy importantes como un testimonio. Aquí Yeshua, cuando dijo id, está incluyendo a todos aquellos que tienen autoridad para testificar. Como alumnos, los 11 habían aprendido en la escuela de Mashiach. Ahora como enviados o apóstoles o Shelehim, fueron enviados a enseñar a otros. Marcos 3:14. ¿Sí? Entonces, compartir su fe a todo aquel que crea. Las palabras, por tanto, relacionan el mandato de ir y hacer alumnos con la potestad del verso 18. ¿Sí? Hacer alumnos, hacer seguidores entre judíos y gentiles, es decir, todas las naciones. ¿Sí? Entonces, esta es una gran promesa también, donde
Mateo 24:14 decía: para testimonio a todas las naciones, el Evangelio del Reino será predicado, anunciado. Y esta comisión puede ser considerada también como la razón básica, ¿sí?, de todo aquel que ha creído y que testifica acerca de su fe. Claro, muchas religiones tomaron esto ya como por otro lado, ¿sí? No quiero dar tampoco detalles, porque no es el tema de hoy, pero lo han tomado como el puerta por puerta, ¿sí? Ir puerta por puerta, inculcar, imponer ideas religiosas, sistemas religiosos, y todo eso nos ha mandado Yeshua. ¿Por qué hay tanto odio y tanto rechazo entre estas sectas y estos movimientos? ¿Y por qué se vuelven tan insoportables? Justamente porque han metido como una costumbre y un sistema que en realidad Yeshua lo presentó de otra manera. ¿Sí? Él no dijo, la comisión es que tienen que imponerle lo que ustedes creen a todos ellos, para que ellos se den cuenta que están equivocados. Esa no es la verdad. Él les dijo a todos aquellos, vamos a analizarlo: vayan, hagan alumnos a todas las naciones. Ese hagan alumnos a todas las naciones tiene que ver con no hacer ningún tipo de discriminación. No dijo vayan solamente a hablarle a judíos y que tienen que tener sangre judía. Él dijo a las naciones en general, ¿sí? Esto hay que aclararlo, donde dice discípulos a todas las naciones, que no está incluyendo a toda la gente. ¿Cómo? Pero usted dijo que no es discriminación. No, en el sentido de que ¿quién va a ser discípulo? Aquel que quiere serlo, aquel que está buscando, ¿sí?, ser instruido. Entonces, de esa manera se convierte en un discípulo. Pero aquel que no le interesa ser un discípulo, no tiene por qué serlo. ¿Me explico? Entonces, bautizándolos y sumergiéndolos en mi nombre, ¿sí?, Baitabel Bishmi, así está escrito, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, los preceptos, ¿sí?, las instrucciones vigentes de la Torá, a eso se refiere. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una alusión a la presencia. Claro, aquí no está hablando de enséñenle la religión que ustedes han seguido o que han elegido, porque la Biblia no habla de religión. ¿Sí? No dice de tal religión es y esa religión bíblica hay que hablar. No se habla de cristianismo, no se habla de judaísmo, no se habla de ninguna religión en la Biblia, no existe. Entonces todo eso fue inventado siglos más tarde y de hecho a través de la religión la gente y el hombre se han enemistado con su creador. Las tradiciones humanas, las exigencias de los hombres no tienen valor ante el creador. Cualquier enseñanza que no tenga la autoridad bíblica no tiene lugar en la presencia del creador. Con referencia a la importantísima distinción que Yeshua trazó entre tradición de hombres y mandamientos de Yahweh, Marcos 7, versículos 7 a 8 y 13. Estaré con ustedes todos los días. Pareciera extraño que Yeshua hiciera este anuncio cuando estaba a punto de ascender al cielo y de separarse, corporalmente hablando, de sus alumnos hasta el día de su regreso en poder y gloria. Sin embargo, en virtud del Ruach que nos guía a toda verdad, Yeshua estaría más cerca de los creyentes en todas partes de la tierra de lo que les hubiera sido posible estar si hubiera permanecido físicamente presente. Juan 16:7. Entonces las Escrituras hacen que sea una realidad la presencia de Yeshua para cada humilde creyente, y por medio del don y el discernimiento del Ruach HaKodesh, cada discípulo puede disfrutar de esa comunión con el Creador. ¿Sí? El fin del siglo dice algunas versiones, aquí dice el fin del mundo, otra versión dice desde la fundación del mundo. Y claro, acá está hablando hasta el mismo fin de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el Eterno.
Aquí agregaron la palabra amén. La palabra amén no está en el original, ¿sí? La agregaron. Y esto quizás fue introducido posteriormente por el uso litúrgico que se le dio a este pasaje, ¿sí? Es decir, que como lo citaron litúrgicamente, lo agregaron posteriormente las traducciones, pero no está en el original, ¿sí? Entonces damos gracias, hasta acá llegamos con el estudio de Sefer Matai. La verdad que muy agradecido al Creador por este año que nos permitió estudiar todo este libro, ¿sí? El Evangelio de Matai, de Mateo, desde el hebreo. Vamos a agradecerle al Creador por esta oportunidad. Ribono Shel Olam, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de poder comparar desde el texto hebreo todas las enseñanzas, las instrucciones que puedan ayudarnos, dirigirnos. Gracias por el consejo también, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Te pedimos dirección y te agradecemos por haber concluido un libro más y un ciclo más de estudio también en la comunidad Kol Shaddai. Beshen Yeshua, HaMashiach, amén. Que así sea.